agradecerles porque pues entiendo que el día de hoy es feriado pues y que están ocupando un poco de su tiempo para acompañarnos para un poco de actualización. Hoy vamos a hablar sobre manejo de la vía aérea en el paciente crítico. Háblese meramente, como comentó Héctor al inicio, es el paciente que se accidentó. Vamos a hablar meramente del politraumatizado, el que se accidentó y llegó hasta la sala de emergencias. Sabemos, sé que hay conectados varios colegas míos, anestesiólogos, entonces creo de que el campo o el ambiente más bien se nos va a cambiar a otra perspectiva, porque creo, o por lo que he visto, por los hospitales por los que he rotado, es un déficit, es un problema casi siempre el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. Meramente los anestesiólogos somos los que estamos más entrenados en este campo. Creo de que es un punto muy a favor de que deberíamos de promover más cursos y capacitaciones para el personal prehospitalario y el personal hospitalario, meramente háblese de la emergencia. Okay. Recordemos que en el paciente politraumatizado la primera prioridad va a ser el manejo, asegurar la vía aérea intacta, tener una vía aérea intacta sin obstrucciones y reconocer una vía aérea comprometida. Creo de que acá en general, háblese a nivel mundial, hay un problema porque generalmente el paciente puede tener un trauma, no necesariamente un trauma que lo dejó inconsciente, puede ser que el paciente esté hablando, pero de pronto estamos viendo que el paciente está desorientado, cambia completamente, entonces son datos tardíos de hipoxemia y muchas veces no reconocemos estos datos en el momento que deberíamos. Entonces, esto es una evaluación que tenemos que hacer, una evaluación inicial y una reevaluación cada cierto tiempo. Generalmente esto tiene que ser rápido para que podamos tener acciones en tiempo y forma. Se habla de que en el paciente politraumatizado, incluso ante cualquier otra condición que pueda tener, esta es una de las problemas más graves, el no reconocimiento de una vía aérea permeable o que no reconozcamos que el paciente necesita ayuda para que podamos asegurar esa vía aérea. Esto es un problema de salud pública. Hablamos de que el suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte en los pacientes politraumatizados. Si bien es cierto, el paciente traumatizado puede tener sangrado, puede tener otras condiciones que afecten o que comprometan su vida, recordemos de que todo es un conjunto, los tenemos que evaluar en conjunto, pero una de las prioridades en el paciente politraumatizado es el asegurar la vía aérea, por eso es un problema de salud pública actualmente. Una vía aérea protegida, permeable y una ventilación adecuada son críticas para prevenir la hipoxemia. Recordemos de que todos nosotros sabemos pues que si el paciente pierde o cae en hipoxia va a haber daño cerebral y entonces de qué nos sirve que nosotros salvemos la vida de este paciente porque tenía un sangrado, le dimos la prioridad al sangrado, pero olvidamos la parte de la oxigenación cerebral. Entonces todo es un conjunto, como hablamos, pero en el paciente politraumatizado esta va a ser una de sus prioridades. Las muertes prevenibles por problemas de la vía aérea suelen ser consecuencias en la evaluación adecuada de la vía aérea, no reconocer la necesidad de una intervención de la vía aérea, como les mencioné anteriormente, a veces podemos ver que un paciente está hablando, pero de pronto ya empieza a tener cambios, ya se empieza a poner estuporoso, empieza a hablar incoherencia y tal vez nosotros no detectamos a tiempo, principalmente el personal que no está entrenado. La incapacidad para establecer una vía aérea, si bien es cierto, el personal que está antes de llegar al hospital tiene ciertas capacidades, ellos tienen que estar muy comprometidos, como les explico, muy seguros de lo que ellos están haciendo, de lo que a ellos les corresponde hacer. Claro está de que si hay uno dentro de ese equipo que puede intubar, que más adelante vamos a ver que es el estándar, el gol estándar actualmente para mantener una vía aérea, entonces perfectamente lo puede hacer. Sin embargo, pues se puede apoyar, si no se puede apoyar de todas las herramientas que tenemos. Incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de la vía aérea alternativo en el entorno de repetidos intentos fallidos de intubación
Otro error que cometemos, y esto lo digo en general, no solamente en el prehospitalario o en la sala de emergencia o en el quirófano, es que nosotros no pedimos ayuda o nunca comenzamos una anestesia o nunca comenzamos con un paciente sin pensar en un plan A, un plan B, un plan C. Nos desesperamos por querer intubar al paciente, si bien es cierto, es una prioridad, pero no pensamos en que tenemos otras alternativas o que deberíamos de tener otras alternativas para asegurar la vida de este paciente. Empezamos a hacer intentos. Suele suceder mucho de que cuando pasaron todos los internos, los preinternos, el residente y el médico base de la emergencia, llaman al anestesiólogo para que vaya a intubar al paciente porque ya no pudieron. Y en realidad siempre se habla, vamos a ver los algoritmos más adelante, siempre se habla que debemos de tener un plan A, un plan B, un plan C en todos los niveles de atención al paciente. Error al reconocer una vía aérea mal colocada o el uso de técnicas inapropiadas para asegurar la colocación correcta del tubo. Todos sabemos pues de que cuando intubamos a un paciente puede ser que miramos que el tubo entró, pasó las cuerdas vocales, pero en el que nos salimos o sacamos el laringoscopio, pudimos haber sacado el tubo o a lo mejor nosotros miramos y después nos fuimos a esófago. Entonces tenemos que tener las capacidades para reconocer esto. Desplazamiento de una vía aérea previamente establecida, que se haya salido el tubo, no reconocer la necesidad de la ventilación. Hablando un poco de la epidemiología, como ya les mencioné anteriormente, este problema es un problema de salud pública. Se habla de que tiene una muerte general hasta de un 12%. Según datos estadísticos, alrededor de 16,000 personas fallecen al año por politraumatismo o por un problema de una vía aérea mal manejada. Actualmente es la tercera causa de muerte general y la primera causa de muerte en individuos de 18 a 44 años de edad en todo el mundo. Según los datos de la OMS, las muertes por traumatismos causados por el tránsito representan el 25% de todas las defunciones por traumatismo. Recordemos de que tenemos otros tipos de traumatismo que también requieren nuestra atención para el manejo de la vía aérea, pero lo más común, por ejemplo, acá en Nicaragua que tenemos son los accidentes de tránsito. Alrededor del 9.9% de los pacientes con trauma requieren una intubación temprana. Se habla de intubación temprana en las primeras 2 horas desde que sucedió el accidente. Estos son datos nacionales que me llamaron la atención, las miré en la conferencia de un colega mío, me quise compartirlas con ustedes precisamente porque aunque el periodo que se refleja acá es muy corto, sí hace ver que es un problema bastante grande. Según los datos de la Policía Nacional, en los días, aproximadamente son 15 días, del 22 de febrero al 6 de marzo de este año, se reportaron 22 ciudadanos perecieron en la vía pública. 10 de ellos fueron conductores, 9 peatones y 3 pasajeros. Como les digo, o sea, es un periodo extremadamente corto, pero es bastante para hacer 15 días. Ocurrieron en el primer trimestre 855 colisiones, 22 muertes y 40 lesionados. En el Hospital Roberto Calderón Gutiérrez, conocido como Manolo Morales, en el primer trimestre del 2022 se atendieron 129 pacientes con fracturas de cara, entre ellos las principales fracturas nasales, fracturas mandibulares, el 6% de reborde infraorbitario, el 4% del EFOR 2, 6% fracturas de cuerpo cigomático, 3% fracturas malares. Si nosotros no reconocemos en ese paciente la importancia de mantener una vía aérea, ese paciente puede fallecer por múltiples razones. También tenemos que reconocer que este tipo de paciente es candidato, es lo que nosotros llamamos como un probable paciente de vía aérea difícil. Este es un cuadro de más o menos que habla que los accidentes de tránsito representan el 23% de las causas de muerte y el 21%, que es lo que más llama la atención acá, es de otros, y otros incluyen sofocación, asfixia, mordeduras. Si bien es cierto, no es el tema que estamos tocando, si ustedes logran ver, el 23% son por accidentes de tránsito, que es un porcentaje bastante alto y coincide con lo que mencionamos en la estadística anterior.
Entonces, ¿qué nos vamos a plantear como objetivo para nosotros poder garantizar la vía aérea de un paciente? Nuestro objetivo principal va a ser en el paciente con trauma, es prácticamente el mismo que en los otros escenarios clínicos. Háblese en el prehospitalario, háblese en el intrahospitalario, ya llegando a la sala de emergencia, háblese en quirófano, un paciente que va a entrar a cirugía electiva o un paciente que va a entrar a cirugía por emergencia. Siempre los objetivos en estos pacientes para manejo de la vía aérea va a ser el mismo, que mantengamos una adecuada oxigenación, la ventilación mientras se investigan las complicaciones. Tenemos que garantizar de que nuestro paciente se pueda ventilar mientras tomamos algún otro tipo de decisión. Identificar la situación que provocarán compromiso de la vía aérea, porque de nada nos sirve que nosotros hagamos 1, 2, 3, 4 intentos de intubación si no reconocemos que tenemos un problema. Lo que tenemos que hacer más bien es detectar el problema, pedir ayuda y tomar otras decisiones. Reconocer signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea, como mencionamos anteriormente. Algunos de los signos y síntomas puede ser un paciente, una hipoxemia, que el paciente al inicio les está hablando, pero más el minuto siguiente ese paciente va a perder el conocimiento, va a empezar a hablar otras cosas incoherentes, entonces nosotros muchas veces no asociamos una cosa con la otra. Describir las técnicas para establecer y mantener la vía aérea. Más adelante vamos a ver que siempre tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C, ya sea en el prehospitalario, en la sala de emergencia y pues nosotros en quirófano. Los algoritmos del manejo de la vía aérea son prácticamente equivalentes. Volvemos a lo mismo, paciente prehospitalario dentro de la sala de emergencia y en quirófano. Sin embargo, pues la mayoría de los algoritmos que les voy a compartir, de hecho, dos de los algoritmos que les voy a compartir más adelante, son realizados por las asociaciones de anestesia y están integrados a un ambiente de quirófano, pero sí se pueden adaptar al paciente que está en emergencia. Todos deberíamos de tener, los que trabajamos en quirófano, sabemos que hoy en día trabajamos con una checklist, que es como una lista para hacer cirugía segura. Se habla de que esto lo deberíamos de tener también para el paciente que vamos a manejar su vía aérea. Si bien es cierto, no estamos pensando en que vamos a atender hoy, que vamos al turno un paciente politraumatizado, que me van a llamar de la emergencia para intubar a este paciente, siempre deberíamos de comenzar a tener este checklist para que nosotros podamos prepararnos para atender a este tipo de pacientes y no tengamos problemas más adelante. Si ustedes se fijan, hablan en la preparación que tenemos que tener para oxigenarlo, tenemos que tener para resucitarlo, tenemos que tener cosas anticipadas como por ejemplo lo que es una succión, el laringoscopio, los tubos, las guías para el tubo, los buggy, que no vamos a salir corriendo hasta el momento que hacemos la laringoscopía, no miramos nada y hasta o el tubo lo queremos meter pero se desliza hacia el esófago, hasta ese momento salir a buscar quién tiene un estilete. Eh, si ustedes notan acá, tenemos que verificar la dificultad en la vía aérea. Tenemos las técnicas de Román, de Lemons, más adelante las vamos a mencionar. Ya una vez que tenemos y que verificamos que tenemos todo eso listo, entonces tenemos que tener preparado un plan. Si no puedo intubar a este paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo preparado a todo mi equipo, está todo mi equipo capacitado para hacer las cosas que yo necesito que hagamos cuando estamos en la emergencia. Ok, todo ya lo tenemos listo, pasó, pero ahora después va a continuar el post. En el post vamos a verificar que nuestro tubo esté bien colocado, que no se nos haya salido. O sea, son una serie de acciones que tenemos que llevar una detrás de otra y todas continuas y en el menor tiempo posible. Por eso se habla de que deberíamos de tener listo todas las cosas, sobre todo la gente que está en emergencia. Las causas de muertes prevenibles asociadas a lesiones de la vía aérea, como mencionamos un poco anteriormente, son la evaluación inadecuada, no reconocer la necesidad de una intervención de la vía aérea,
Puede ser que tenemos a un paciente politraumatizado que está respirando bien, no tiene ningún problema, pero puede ser el paciente quemado, que aparentemente no tiene quemaduras en su cuerpo, pero puede ser que haya inhalado humo y es una de las indicaciones para intubar a un paciente porque compromete la vía aérea, lo que el paciente inhaló. Incapacidad para establecer una vía aérea, aquella persona de que cree que puede intubarlo y que hace varios intentos y no pide ayuda porque cree que lo puede intubar y porque está cerrado en que lo va a hacer. Incapacidad para reconocer la necesidad de una vía aérea alternativa en un intento fallido de intubación. Volvemos a lo mismo que estamos mencionando. No significa que si no lo podemos intubar a la primera y el paciente necesita una intubación o mantener una vía aérea permeable, no significa que no podamos tener otras alternativas mientras hacemos la intubación o mientras dejamos la definitiva. Más adelante vamos a ver cuáles son. Error en reconocer una vía aérea mal colocada, desplazamiento de una vía aérea mal colocada y no reconocer la necesidad de ventilación. Ya entrando un poco más en materia, sí, vamos a seguir el ABCDE para atender a estos pacientes. Como les mencioné al inicio, el paciente politraumatizado tenemos que garantizar una buena oxigenación. Entonces vamos a comenzar con la vía aérea, la ventilación, la circulación y el resto. Esto lo vamos a ir haciendo secuencial. Ya lo hicimos en el primer minuto de evaluación, lo tenemos que volver a reevaluar porque las cosas pueden cambiar en un paciente de un momento a otro. Entonces no es que si en el primer minuto el paciente no necesitaba intubación, no quiere decir que a los 5 minutos no vayamos a necesitar. Tenemos que reconocer el problema. Este es el primer paso para hacer una vía aérea definitiva, una vía aérea permeable. En la vía aérea tenemos que reconocer varios problemas. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor y ansiedad, no necesariamente puede ser o no significa que el paciente esté bien. Puede ser que tiene una ligera taquipnea y esto es un signo temprano y sutil del compromiso de la vía aérea o de la ventilación. Tenemos, como mencioné, que evaluar y reevaluar cada cierto tiempo para ver la secuencia de nuestro paciente. En la evaluación tenemos que valorar la capacidad de comunicarse. Claro está de que si un paciente te habla bien, no tiene problemas para respirar, es un paciente que está bien, claro. Pero si ese paciente, como mencioné anteriormente, te está hablando al inicio, está bien y todo, pero a los 5 minutos que lo volves a ver, ya está taquipnéico, ya está desorientado, entonces quiere decir de que algo no está bien. Considerar la intubación preventiva, como les mencioné, en pacientes con quemaduras faciales y en lesión por inhalación. La respuesta inapropiada o ausente refleja un compromiso de la conciencia que es el resultado de una afectación de la vía aérea o la ventilación. Como mencioné, puede ser que el paciente tenga su vía aérea despejada, puede ser que el paciente esté hablando, puede ser que el paciente no se sienta mal, pero como mencionan aquí, el dolor y la ansiedad hacen que empiece a tener un poco de taquipnea. Tenemos que valorar otras causas de la lesión, por ejemplo, las lesiones torácicas, las contusiones pulmonares, un paciente que usa drogas o alcohol o un trauma craneoencefálico como tal. Recordemos de que el paciente que tiene una lesión torácica no necesariamente va a tener comprometida la vía aérea superior, sin embargo le va a costar, o un paciente que tiene múltiples fracturas costales puede ser que tenga problemas para ventilar y entonces tenemos que pensar en mantener una vía aérea permeable. El mantenimiento de la oxigenación y la prevención de la hipercapnia son críticos para el manejo de pacientes con traumatismo, especialmente aquellos que han sufrido lesiones cráneoencefálicas. Como se mencionó al inicio, esta es una prioridad en el paciente politraumatizado, entonces tenemos que garantizar la ventilación, la oxigenación de la sangre para este paciente. Siempre hablando un poco del reconocimiento del problema, los tres problemas principales en pacientes politraumatizados
Puede ser o que nos puedan comprometer una vía aérea que no podamos reconocer en un inicio. La importancia de mantener una vía aérea permeable puede ser un trauma maxilofacial, un trauma de cuello, un trauma laringio. En el trauma maxilofacial podemos tener un compromiso de la naso y la orofaringe. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Puede ser por edema, puede ser por sangrado o por secreciones. Háblese de que el paciente que está con trauma maxilofacial, recordemos que puede tener salida de líquido cefalorraquídeo. También tenemos que las fracturas bilaterales de la mandíbula van a causar una pérdida del soporte de la vía aérea y la obstrucción. Entonces ahí tenemos que tener las medidas adecuadas y la forma adecuada para ventilar al paciente y para intubarlo, porque si bien, como bien sabemos, no vamos a poder hacer las maniobras que normalmente hacemos sin que tengamos problemas para ventilar a este paciente. En el trauma de cuello, tenemos la obstrucción de la vía aérea por hematomas, o sea, un paciente que tiene lesiones en el cuello puede tener hematomas, esto va a comprometer la vía aérea, sobre todo si es un hematoma expansivo. Las lesiones vasculares pueden requerir acceso quirúrgico a la vía aérea. Tenemos un hematoma en el cuello que va creciendo, creciendo, nos dificulta la vía aérea, entonces ahí no vamos a estar pensando en intubar, ahí vamos a pensar ya en una vía aérea quirúrgica como una traqueotomía o una crico. Lesiones de la laringe y la tráquea requieren rápidamente una vía aérea definitiva. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hay un paciente con trauma en cuello, tenemos que descartar una fractura de la laringe. El trauma laringio lo vamos a reconocer por ronquera, enfisema subcutáneo, fractura palpable con obstrucción de la vía aérea. Esto nos va a obligar a hacer una intubación de urgencia. La intubación endoscópica flexible puede ser útil o caer a la cricotiroidotomía o la traqueotomía, como mencionamos. Aquí ya vemos pues las fracturas del EFOR, la dificultad que vamos a tener para mantener una ventilación adecuada, para hacer un soporte con el videolaringoscopio. Entonces, esta es una de las causas de vía aérea difícil en el paciente politraumatizado. El siguiente paso que tenemos que hacer, ya reconocimos que tenemos una vía aérea comprometida y que tenemos que tomar una acción, entonces el siguiente paso es la ventilación y la oxigenación de este paciente. Tenemos que ver si tiene una obstrucción de la vía aérea para ver cómo vamos a desplazar esa obstrucción o cómo vamos a romper esa obstrucción para que podamos garantizar una vía aérea. Como se dijo anteriormente, los traumas torácicos no necesariamente tiene que estar comprometida la vía aérea superior, también los traumas torácicos pueden comprometer la ventilación de este paciente. El trauma cráneoencefálico, recordemos que si tenemos a un paciente que sale o que tiene una fractura a nivel de C3, este paciente va a tener comprometido todas las funciones del cuerpo. Por debajo de ese 3 vamos a tener respuesta del diafragma, pero el paciente no va a poder ventilar adecuadamente, entonces va a necesitar soporte. Asimetría en los movimientos torácicos, los pacientes que tienen algún trauma de un solo lado, puede ser que no lo hayamos detectado, vamos a tener poca entrada de aire en los pulmones. Siempre tenemos que tener la pulsimetría, que hoy en día ya es uno de los elementos importantes para que nosotros podamos monitorizar a un paciente, y se habla del CO2 expirado. Lamentablemente no lo tenemos en Nicaragua, pero pues deberíamos de tenerlo ya cuando tenemos a un paciente que estamos ventilando y que vamos a intubar o que ya lo tenemos intubado. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea? Tenemos que hacer una evaluación rápida y precisa. O sea, todos los pasos que vamos mencionando los vamos diciendo poco a poco, pero esto es en cuestión de segundos. Tenemos que tenerlo todo al tiro para que podamos darle respuesta temprana a este paciente. Oximetría de pulso y el CO2. Tenemos que tener un mantenimiento básico y avanzado de la vía aérea. El gol estándar es la intubación orotraqueal. Sin embargo, si no podemos intubar, tenemos otras alternativas para mantener esa vía aérea hasta que podamos tener una vía aérea definitiva, que es la intubación orotraqueal o en el peor de los casos la traqueotomía. Restricción del movimiento de la columna cervical en paciente cervical en todo paciente con trauma. Esto es importante recordarlo, que todo el paciente politraumatizado tenemos que ponerle su collarín, tenemos que manejarlo con
como que fuera un paciente que tiene lesión del cuello hasta que no se demuestre lo contrario. Incluso si nos toca intubarlo, si no podemos demostrar que el paciente tiene un trauma cervical, tenemos que intubarlo de la manera que vamos a ver más adelante, que hay que intubar a estos pacientes. Proporcionar oxígeno de alto flujo antes y después de las medidas avanzadas en el manejo de la vía aérea y tener un dispositivo de succión rígido. Recordemos que el paciente politraumatizado por lo general se considera un paciente con estómago lleno, casi siempre son personas que han estado consumiendo alcohol, que han comido en la última hora, entonces siempre se tiene que tener un dispositivo de succión rígido. ¿Cómo vamos a predecir una vía aérea difícil en el paciente traumatizado? Sencillo, con todo lo que ya mencionamos anteriormente, lesiones de la columna cervical, artritis de la columna cervical, trauma mandibular o facial significativo. Recordemos que en el trauma mandibular o facial lo vamos a reconocer, o sea, el paciente puede ser que nos llegue inconsciente, pues, pero generalmente es el paciente que iba en el vehículo y que el impacto hizo que saliera porque tal vez no llevaba el cinturón de seguridad. Apertura limitada de la boca, obesidad, variaciones anatómicas y los pacientes pediátricos. Todo esto se van a considerar pacientes con vía aérea difícil en el paciente traumatizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bien es cierto, no nos vamos a acordar de todas las cosas porque a veces es difícil aprendérselas todas, tenemos ciertas neumotecnias para identificar una vía aérea difícil que nos van a ayudar a manejar estos pacientes. Hay algunas que aplican al paciente politraumatizado en la emergencia, hay otras que puede ser que no las podamos hacer en ese momento, pero sí es importante tenerlas en cuenta. Y algo que yo aprendí últimamente es que si no te lo puedes aprender todo, camina tu tarjetita o en el mejor de los casos se pueden tener en la emergencia que también nos van a ser útiles. Entonces vamos a comenzar a mencionar algunas de las neumotecnias que vamos a tomar en cuenta para ver a estos pacientes. Tenemos la evaluación Lemon para intubación difícil, donde la L significa que miremos externamente, tenemos que identificar que no hay obstrucción, tenemos que identificar las características conocidas, que tenga barba, todas esas cosas. La E, la evaluación, vamos a tomar en cuenta la regla del 3-3-2, que es la 3 para la distancia incisivos del paciente, que es que le vamos a pedir al paciente, de ser posible, claro está, que abra la boca y ver si caben 3 de sus dedos. La distancia entre el hueso oioides, como logran ver acá en la imagen, la distancia en el hueso oioides y el mentón debe ser de al menos 3 dedos y la distancia de la muesca tiroidea al piso de la boca tiene que ser de 2. El Mallampati, todos los anestesiólogos ya lo conocemos, existen 4 grados, en la siguiente diapositiva la vamos a ver. La evaluación del Mallampati siempre y cuando sea posible, claro está que en un paciente que esté inconsciente no lo vamos a poder realizar. Obstrucción, cualquier afección que pueda causar obstrucción de la vía aérea va a dificultar la laringoscopía y la ventilación, como mencionamos, en el trauma de cuello que tiene un hematoma expansivo puede ser una manera de obstrucción. NEC, movilidad del cuello. Este es un requisito vital para la intubación exitosa. Tenemos que movilizar el cuello para hacer una laringoscopía. Sin embargo, ya mencionamos que el paciente politraumatizado se va a considerar que tiene lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, se tiene que hacer esta técnica con 2 personas sin movilidad del cuello. Esta es el Mallampati. El Mallampati 1 es en el que podemos observar el fondo de la faringe y generalmente se asocia con una laringoscopía directa en donde se pueden ver las cuerdas vocales, así hasta llegar al grado 4 en donde no podemos visualizar absolutamente nada. Recordemos de que no es una evaluación que nos va a decir, porque tiene Mallampati 3 no lo voy a poder intubar. Es posible que al momento de hacer la laringoscopía sí lo podamos hacer, pero sí tenemos que tomar en cuenta que ya tiene un factor de riesgo porque tenía un Mallampati 3, por ejemplo. Tenemos predicciones para la dificultad para la ventilación con máscara facial. Tenemos la neumotecnia obese, donde la O va a significar obesidad.
El paciente que tiene barba, la edad mayor de 55 años, la, eh, la S va a ser el paciente roncador o con apnea del sueño y los pacientes edéntulos. Todos estos son signos que nos pueden predecir una vía aérea difícil o en este caso un paciente difícil de ventilar. La ventilación con máscara facial, siempre hablando de la máscara facial, tenemos la neumotecnia Román, tenemos el paciente que recibió radiación, va a tener cierta restricción de movilidad del cuello, la O, la obstrucción u obesidad, la M, mascarilla, Malampati, o sea, un paciente que no se puede ventilar con mascarilla facial, el Malampati que sea 3 o 4, la edad mayor de 55 años, como mencionamos anteriormente, y que sea edéntulo. Tenemos la ventilación siempre mediante mascarilla, la ventilación sexy, que tenemos que se puede realizar. ¿Cómo vamos a realizar una ventilación sexy? Cuando tenemos a un segundo proveedor, no podemos con la máscara facial nosotros ventilarlo, entonces dos personas vienen y una agarra la máscara facial, hace un sello y el otro está ventilando. Que el esternón esté alineado con el oído, entre extras que tengamos otros dispositivos disponibles y que tengamos una Yancower o una succión a mano para evitar pues estragos de que el paciente vaya a regurgitar o que vaya a pasar todo eso a la vía aérea. Hablando un poco de las neumotecnias, tenemos que problemas para la ventilación, igual que las anteriores, tenemos la neumotecnia MOANS, que habla de que la M es hacer un sello por deformidades faciales, por barba, cabe mencionar que también incluyen la macroglosia, la micrognatia, la O, que significa obesidad, obstrucción de la vía aérea superior, la edad mayor de 55 años, que sea edéntulo, y la S, ronquido, apnea obstructiva del sueño. Si se fijan bien, todas las neumotecnias tienen que ver una con la otra, no las vamos a manejar todas, con que manejemos una es bastante importante, o si no, pues manejarlas en bolsillos, en tarjetitas de bolsillo. Tenemos la clasificación de Hans para la ventilación difícil por máscara facial. Tenemos la valoración de Mococha, que es una dificultad para la intubación endotraqueal. Pongámosle mucha atención a esta porque esta valoración es muy importante. De hecho, de esta va a salir un algoritmo que nos va a ayudar a manejar el paciente politraumatizado, la vía aérea del paciente politraumatizado, donde la M es el Malampati 3 o 4, la O es una obstrucción o apnea del sueño, la C, cuello corto o movimiento limitado, la O es una apertura oral limitada, menor de 3 centímetros, la C, que el paciente está en coma, la H, la hipoxemia, porque cuando ya el paciente lo tenemos en hipoxemia, tenemos que ventilarlo y tenemos que oxigenarlo lo más pronto posible. Y la A es el personal no anestesiólogo. Recordemos de que el anestesiólogo es el que está más capacitado para manejar la vía aérea y tenemos que reconocer nuestras debilidades. Esto es un estudio en donde se examinaron 21 estudios, esto es un metaanálisis, con 35.838 pacientes que se les realizó intubación. La mediana de la tasa de mortalidad fue del 48% en entorno prehospitalario y del 29% en sala de emergencia. ¿Qué nos traduce esto? Que tenemos un problema en el personal prehospitalario a nivel mundial, ni siquiera solo es Nicaragua, es a nivel mundial. El manejo de la vía aérea es algo que deberíamos de empezar a promover los cursos, las capacitaciones para que tanto el personal prehospitalario, el personal de la emergencia y el que está en la ruta crítica, el anestesiólogo, el de UCI, estén capacitados para manejar este tipo de pacientes. Si ustedes se fijan, pues está el 48%, es un porcentaje un poquito menos de la mitad de los pacientes que fallecieron por no manejar adecuadamente la vía aérea. Entonces ya hicimos la primera parte, que reconocimos que tenemos una vía aérea que tenemos que manejar, que tenemos que oxigenar, que tenemos que ventilar.
Ya hicimos el segundo paso, ahora vamos al tercer paso. Las técnicas de mantenimiento de la vía aérea. Si bien es cierto, esta es la parte de que la mayoría, de hecho todos los anestesiólogos manejamos, esta es una parte muy importante para las personas que están en el prehospitalario y en la sala de emergencia, porque tenemos muchas herramientas para manejar la vía aérea que no todos están en la capacidad de mantenerlas. Lo que es la elevación del mentón o tracción mandibular, como logran ver acá, podemos elevar, hiperextender el cuello y elevar la mandíbula para que la lengua se desplace, porque es una de las causas importantes de obstrucción. También tenemos la maniobra de tracción mandibular, en donde colocamos al paciente en posición neutra, hiperextendemos el cuello, ponemos la mano en la frente e hiperextendemos, empujamos la mandíbula hacia atrás para evitar la obstrucción. O lo que hacemos los anestesiólogos, agarrar los ángulos mandibulares e hiperextender, hacer la tracción. Tenemos las cánulas naso y orofaringeas, que creo que todo mundo las conoce, principalmente la orofaringia. Sin embargo, no todo mundo las sabe colocar. Y esta es una herramienta importante, porque si no podemos intubar al paciente, pero se puede ventilar o se puede mantener con ella, perfectamente bien la podemos utilizar. Pero recordemos que en el caso de la cánula orofaringia la tenemos que utilizar en paciente que no esté despierto, porque esto le puede ocasionar náuseas y vómitos. Al contrario de la nasofaringia, que esta sí la podemos utilizar en paciente que está semiconsciente, porque no va a provocar mayor molestia o no le va a provocar lo que son las náuseas y vómitos. En el caso de la orofaringia, recordemos que la vamos a colocar al revés, o sea, empujando el paladar, y estando adentro le vamos a dar vuelta para que se pueda deslizar. En el caso de la nasofaringia, vamos a tratar de localizar la fosa nasal más permeable en donde pueda caber, la ponemos de lado y después solo la empujamos. Esta es un poco más fácil colocarlo. Tenemos los dispositivos supraglóticos, que existen varios. Tenemos máscaras laringeas Prosil, tenemos las máscaras laringeas Supreme, tenemos iGel, tenemos una gran variedad que no son difíciles ponerlas, pero sí requieren cierto entrenamiento para poderlas colocar. Y aun cuando no podemos intubar a un paciente, esta es una opción muy viable para mantener una vía aérea no definitiva, pero sí por momentánea, para mientras colocamos una vía aérea definitiva, o en el caso de las personas que están en el prehospitalario, llegar hasta el hospital con esa hasta que el personal meramente adecuado o entrenado pueda colocar una máscara laringea o un tubo endotraqueal. Tenemos los famosos estiletes, el bungee, es uno de los más importantes, porque como lo estábamos mencionando al inicio, puede ser que hagamos la laringoscopía, puede ser que miremos las cuerdas vocales, introducimos el tubo, pero el tubo se nos desliza. Esta es una opción para intubar a un paciente, sobre todo en personal no entrenado o no 100% entrenado, que pueda evaluar. Esto es un estudio que concluye, donde compararon el uso de la intubación endotraqueal con estilete o con un buggy, y habla de que a favor de que es ideal hacerlo con un estilete buggy para que haya mayor tasa de éxito en lo que es la intubación. Esta es la maniobra de Mills, la que mencioné que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que estamos sospechando con un trauma de lesión cervical. Tiene que tener dos personas, una persona tiene que estabilizar la columna cervical y mantener al paciente fijo, y el anestesiólogo o la persona entrenada en hacer la laringoscopía tiene que intubar a este paciente sin hacer tracción mandibular ni hiperextender el cuello. Tenemos esta que es la EBLI. Esta es una posición para intubar pacientes obesos. Vamos a colocar esto debajo del paciente de tal manera que la oreja quede a nivel del esternón. Vamos a hiperextender la cara, vamos a tener la cabecera en 30 grados
y vamos a hacer una laringoscopía progresiva de tal manera que podamos ver el epiglotis, después la vallécula, hacemos la laringoscopía y hacemos la intubación. Tenemos también los videolaringoscopios, tenemos con cámara integrada, con canales integrados y con canales no integrados. Actualmente contamos con varios laringoscopios, con varias generaciones de laringoscopio. Se habla de que es lo ideal intubar a un paciente con videolaringoscopio tanto en la emergencia como en quirófano, como en el pre. Sin embargo, no todos están capacitados, es solamente hacer un poco de práctica porque tampoco se puede hacer la laringoscopía, pero requiere ciertas destrezas. Entre ellos tenemos pues los CETRAG, tenemos el Pentax, que son los que tienen canal integrado, en donde vamos a colocar, vamos a hacer la laringoscopía, en el canal vamos a integrar el tubo y solo los vamos a deslizar. También tenemos el Bonfil, que es un rígido, y tenemos los laringoscopios que tienen la cámara por aparte, entre ellos tenemos el CIMAX o el GlideScope. En esta parte, pues ya que no pudimos intubar al paciente, no pudimos hacerle nada y tenemos que tener una vía aérea definitiva, pues esto caemos a lo que es a las técnicas quirúrgicas para mantener la vía aérea, que es la cricotiroidectomía, que puede ser una momentánea o una ya, si tenés el set, una definitiva, lo podemos hacer con una bránula. No es objetivo de la clase explicar en qué consiste, porque eso tiene que ser hecho por un personal entrenado. Y la traqueotomía, que también nos va a dar una vía aérea quirúrgica definitiva en el caso que no pudimos intubar al paciente o no pudimos mantenerle la vía aérea permeable bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a la parte final. Ya hablamos de todo lo que tenemos que hacer para poder mantener, reconocer, mantener, ventilar a un paciente y todas las dispositivos que tenemos a mano para poder ayudarle a este paciente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que siempre tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C. Entonces, los dos primeros algoritmos que les voy a presentar se adecúan más al paciente politraumatizado. Los otros dos son meramente en pacientes para quirófano, pero recordemos que estos algoritmos se pueden adaptar a cualquier escenario. Entonces tenemos, este algoritmo es el que recomienda la TLS. Tenemos que estar preparados con el equipo, como mencionamos al inicio en el checklist, el aspirador, el oxígeno, las cánulas, naso y orofaringia, la bolsa mascarilla, el laringoscopio, de preferencia un videolaringoscopio, una guía de intubación orotraqueal, dispositivos extraglóticos, equipo de crico, tubos endotraqueales, oxímetro de pulso y detector de CO2. Ok, ya tenemos todo eso, nos llegó el paciente, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a preoxigenar. Lo primero que tenemos que hacer, perdón, es reconocer que estamos ante un problema con la vía aérea y que tenemos que mantenerla permeable. Vamos a preoxigenar con bolsa mascarilla, con una cánula oral o con una cánula nasal. Si es posible, si no es posible oxigenarlo, entonces vamos a una vía aérea definitiva. Lo intubamos de preferencia inmediatamente. Si no se puede intubar, entonces vamos a una vía aérea quirúrgica que mencionamos que era la crico y la tráquea. Si es posible oxigenarlo, vamos a evaluar la anatomía, entonces vamos a empezar a tomar en cuenta todas las neumotecnias que mencionamos anteriormente. Eh, la anatomía puede ser la de Lemon, que es la que te menciona la TLS. Si es difícil, si vos reconoces que no vas a poderlo intubar o que tienes factores de riesgo para intubarlo, tenés que pedir ayuda si está disponible. Si no, vas a considerar intubación en el paciente despierto. Si fuera fácil, o sea, un paciente que no tiene barba, no es obeso, no tiene problemas, no tiene fracturas faciales, entonces vamos a hacer una intubación asistida con medicamentos. Ojo con esto, en emergencia
tenemos que valorar al paciente si realmente se le va a dar una sedación y cuáles son las consecuencias de darle una sedación y con qué medicamento vamos a usar para no inestabilizar más a ese paciente hemodinámicamente hablando. Podemos hacer una presión cricoidea para intubar al paciente, pero si fallamos, entonces vamos a considerar otros dispositivos o ayudas, volvemos al estilete, las máscaras laringeas, la fast trash, cualquiera de las máscaras que tenemos o los dispositivos supraglóticos son de utilidad. Ya hicimos una vía aérea definitiva o una vía, si no pudimos intubarlo, no pudimos ponerle la máscara, no lo pudimos ventilar, vamos con una vía aérea quirúrgica. Este es el que yo les mencionaba, que con la evaluación de Macocha vamos a tomarlo para ver qué es lo que vamos a hacer. Se recomienda de que tengamos, este algoritmo es meramente para el paciente en cuidados críticos, se recomiendan que hayan 2 operadores, estos de preferencia, sí o sí. Que tengamos dispositivos rígidos, los estiletes que nos puedan ayudar. Que tengamos el videolaringoscopio o el laringoscopio en el peor de los casos que no lo podamos tener a mano el videolaringoscopio, pues porque sabemos que las condiciones de nuestro país no permiten tener un laringoscopio a mano en todos los lugares. Hacer una inducción de secuencia rápida, entonces ya venimos y detectamos que el paciente es una intubación difícil. Entonces, si tenemos un Macocha con score menor de 3, la persona que va a hacerle la intubación, si tiene todo a mano, puede decidir si va a hacer una laringoscopía directa con el laringoscopio convencional o va a hacer una laringoscopía. Hizo la laringoscopía directa y tuvo éxito en la intubación, no hay problema. Hizo la laringoscopía o la videolaringoscopía y no pudo intubar al paciente, entonces vamos a ventilar a este paciente. Si es un Macocha mayor de 3, vamos a recomendar que vaya a hacerse la videolaringoscopía, sí o sí, si la tenemos. Si podemos intubar al paciente, perfecto. Si no lo podemos intubar, entonces vamos a llevar a cabo los 3 pasos que mencionamos anteriormente, los 3 planes, A, B y C. Una laringoscopía, si es posible no usarla o no lo podemos intubar, usemos un estilete de preferencia para mejor éxito. Si no lo pudimos hacer de esta manera, entonces vamos al paso 2 e intentamos con una máscara laringea. Ellos recomiendan una fast trash. Si ya no lo pudimos hacer con la fast trash, entonces caemos a la vía aérea definitiva quirúrgica o en el caso del fibroscopio, pero ya sabemos que no tenemos. Entonces vamos a la crico o a la traqueotomía. Este es un algoritmo de la DAS, es una asociación británica meramente a vía aérea difícil. Este es el adecuado al paciente en emergencia, que es el paciente, manejo de la intubación traqueal difícil no anticipada en adultos, porque puede ser de que el paciente no presentó ninguna de las anteriores, no es obeso, no tiene barba, no tiene esto, no tiene aquello, pero nos costó intubarlo o es difícil intubarlo. Entonces el plan A habla de ventilar con mascarilla e intubar. Tenemos que optimizar la posición de la cabeza y el cuello, tenemos que preoxigenar, tenemos que darle un bloqueo neuromuscular adecuado de ser posible. La laringoscopía de preferencia con videolaringoscopio, ellos recomiendan máximo 3 intentos, sin embargo, actualmente se está hablando de que después del primer intento que no se pueda pedir ayuda. Manipulación laringe externa, utilizar un bully, retirar la presión cricoteroidea, mantener la oxigenación y pues al paciente en plano anestésico. Este es meramente para paciente anestésico en quirófano, pero se puede adecuar en el paciente que está en emergencia. Si tenemos éxito, perfecto, solo confirmamos la intubación traqueal, ya sabemos, con la capnografía y la auscultación. Si no podemos, recordemos pedir ayuda siempre. No pudimos, entonces declaramos una intubación fallida y vamos al plan B. Siempre tenemos que mantener la oxigenación e insertar dispositivos supraglóticos. Cambiar el dispositivo
o el tamaño, hacer máximo 3 intentos. Recordemos que como es el paciente traumatizado, en este caso no nos va a caber despertarlo, porque la idea es mantener una vía aérea permeable. Ya declaramos intubación fallida nuevamente, entonces vamos al plan C, que es una ventilación con máscara facial. Si es posible ventilar, relajamos, hacemos una relajación muscular profunda. Intento final de ventilación con máscara facial, ventilación con 2 operadores. Si ya definitivamente no se pudo, vamos al abordaje quirúrgico, que ya hablamos que era la crico o la traqueotomía. Y este algoritmo es el de la ASA, que es el de la Asociación de Anestesiólogos Americanos. Este es el algoritmo para vía aérea difícil. Este es un poco más complejo, sin embargo, de no tener ninguno a mano de los anteriores posibles en el área de trauma, este es una opción. Habla meramente lo mismo, es paciente que no se puede ventilar, tener siempre un plan A, un plan B y un plan C. Recomiendan igual hacerlo video asistido, de preferencia el personal más entrenado, que a estos niveles deberíamos de estar todos entrenados porque la idea es salvarle la vida al paciente. Y pues hasta ahí llegamos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de las personas que están participando.